Cristian, otro viernes más, un viernes lluvioso, pero le hace muy bien al campo. Hay un viejo dicho que dice, cuando llueve en el campo está lloviendo plata, y es verdad. Así que lo que a nosotros es un incordio, al país y a los productores le viene muy bien. Así que en este momento que nos falta producción, en general, bienvenida entonces la lluvia para nuestros campos, para nuestros productores, nuestros trabajadores del campo, nuestros contratistas y también los propietarios, para ellos también. Lógico que no para que se lleven el 40% de renta sobre su propiedad, sino para que se lleven el 2%, el 3%. Y esto es lo que tenemos que conversar de fondo, porque esto no se resuelve si no terminamos con que el 40% de la producción hoy, el 33% cuando hice los números, se lo lleve el propietario de la tierra. No hay ninguna posibilidad. Es como si usted abasteciera de pan a la ciudad de Buenos Aires alquilando un local en Corrientes y Florida, que es el local más caro de la Argentina, o era al menos antes de esta pandemia. En condiciones normales, esas 4 esquinas de Corrientes y Florida son los más caros de la Argentina. Ahí era 10.000, 12.000, 15.000 dólares anuales, mensuales, dependiendo del tipo de cambio. 10.000 dólares de piso, de alquiler. Entonces, bueno, si usted va a pagar ese alquiler por mes, lo tiene que poner en el precio de los productos. En general, salvo una panadería que venda muchísimo, están más escondidas porque la gente va a su encuentro. No es una comercialización de paso la de la panadería, y por lo tanto puede estar en un local que sea de menos valor su alquiler. Ahora, la pampa húmeda es la pampa húmeda. Usted hace ahí la comida y los muchachos se quieren llevar el 40% de la producción. Bueno, imagínense que eso va al costo del producto y por lo tanto desde ahí al precio. Y si no, no va a resolver el tema de la comida. Es retenciones más ley de alquileres. No perjudica a los productores, no perjudica a los contratistas, no perjudica a los trabajadores. Es hora que los propietarios en la pampa húmeda hagan el aporte que tienen que hacer. Lo venimos diciendo. No hay otra solución, no hay otra solución. Y entonces, cuando uno decide las políticas, opta. O te peleas con los jubilados, o te peleas, si ellos lo deciden y si no entienden las razones, con los propietarios de las tierras en la pampa húmeda. ¿Qué decidió Alberto Fernández? Y pelearse con los jubilados. Por eso, los últimos números que hay, que son los de marzo, hablamos de 100.000 millones de pesos menos que puso en el bolsillo de los jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Imagínense que eso es lo que le estaba faltando. Bueno, ahora con estas decisiones que tomó, vuelve a aumentar el gasto público, pero no aumenta la recaudación, al contrario. Si cierra la economía, baja la recaudación. Y entonces le queda únicamente el endeudamiento interno o externo o la emisión. El endeudamiento externo está cerrado, el endeudamiento interno está en el tope, y entonces le queda la emisión. Y entonces parecen los juegos del entonces. Y entonces la inflación va a ser difícil que la pueda controlar. Pero ¿cómo? La inflación tiene causas monetarias, en el límite, en el largo plazo, obviamente, pero en el corto plazo no. Lo que acontece, si vuelve a retirar la fuerza de trabajo del mercado, baja de vuelta la producción de bienes y servicios. Pero tiene que darle ingreso a la gente, a la familia, y sí, hay que darle. Y entonces, todo al mismo tiempo no se puede. Sabemos que hay que corregir errores y mejorar métodos en la forma de la asignación de la ayuda social.
pero es imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico. En nuestro país, la aparición de la figura del cliente político es coetánea con la del desocupado. Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de un dirigente partidario. En su columna de cierre, Guillermo Moreno continúa desarrollando la propuesta relativa a los dueños de la tierra de la Pampa Húmeda. Además, va a aclarar lo acontecido con el cierre de las exportaciones de carne durante el gobierno de Néstor Kirchner y va a comparar la exportación y consumo de carne entre la década ganada y la actualidad. Decíamos en el bloque anterior que todo al mismo tiempo no se puede y que ahí está la opción. Y la opción entonces, como siempre, es hacer lo que hay que hacer. Cobrar las retenciones que corresponden en la Pampa Húmeda, eso baja la facturación de los productores y uno le baja los costos mediante la ley de alquileres y que el gasoil no esté más que 60 centavos el litro. Y puede perfectamente. La estructura de costos en la Argentina, si la hicieran, demostraría que 60 centavos litro de gasoil al final del camino es posible. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer. No hay ninguna duda, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo seguimos? Y vamos a seguir en un desorden enorme. Porque esto que han resuelto con el tema de la carne no es lo que hizo Kirchner. No había Secretaría de Comercio cuando Kirchner cerró las exportaciones, no tenía instrumentos. Cerró las exportaciones de carne, recreamos la Secretaría de Comercio, se construyeron los herramientas y los instrumentos y abrimos las exportaciones de carne. Y nunca más se cerraron, salvo algún que otro incidente en la 125, pero eso es porque no había oferta. Después se cuotificó, tanto para afuera, tanto para adentro, y así funcionamos, hicimos la década ganada. Y se exportaba mucho menos, sí, se exportaba la mitad de lo que se exporta ahora. Pero ¿sabe qué, Guitia? El precio era el doble. El precio promedio de la exportación era el doble de lo que es ahora porque se exportaba el cuarto trasero, los cortes caros. El cuarto delantero, el asado y compañía, hacer milanesas, puchero, todo eso quedaba acá, los famosos 12 cortes. Claro, al exportarse el cuarto trasero, el precio promedio de la tonelada de exportación era muy superior. Entonces ahora se exporta mucho más, pero a un precio mucho menor. Y entonces en términos de valor es más o menos lo mismo. 2.000, 2.200, 2.500 millones se exportaba en aquel momento, ahora se exporta a 3.000, mire. No hay una diferencia. Está hablando de 50, 60 millones de dólares por mes, no es una cosa. Claro, eso lo único que ha generado es que los sectores de menores ingresos de la patria no coman carne. Bajó el consumo per cápita enormemente, pero los que bajaron, ese es el promedio, los que dejaron de comer carne son los de abajo, los que se están alimentando alita de pollo cuando pueden. Los de arriba siguen comiendo. Mire, Guiti, hasta que el presidente no haga lo que tiene que hacer, esto no tiene solución. Lo va a hacer y yo creo que no. Yo dije que no está apto. Asís dijo, el gobierno es un pedazo, un trozo de nada. Lo llamé a Asís y le dije, tremendo lo tuyo. Es mucho peor que lo que yo digo. Y tuvo un impacto fenomenal, porque nos enfrentó a la nada.
y ahí estamos transitando hacia la anomia. En el fondo, ante la nada en términos de gobierno, es que caminamos hacia la anomia. Bueno, así es un artista. Y siempre decimos que los artistas adelantan el ciclo. Es la virtud que tienen. Por eso la política tiene que escuchar, leer, mirar atentamente a los artistas. Cualquier disciplina. Tienen un espíritu muy especial, muy sensible. Mire, adelantan el ciclo. Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en la literatura, lo hemos visto en las fotos. En cualquier disciplina artística adelantan el ciclo. Después podrán decir, no, así es esto, así es aquello. Es un artista. Nos vemos el viernes que viene, Guitia, gracias. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de las políticas económicas llevadas a cabo para garantizar la década ganada, y con su acertadísima y oportuna elección para la columna de hoy, se va a referir a la suspensión de las exportaciones de carne implementadas por Felisa Micheli durante el gobierno de Néstor Kirchner, esclareciendo a su vez la participación de Guillermo Moreno en este tema. Hoy, 21 de mayo de este 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria, con relación a las políticas aplicadas por el licenciado Mario Guillermo Moreno en el gobierno peronista como secretario de Comercio Interior. En primer lugar, asumió en el cargo formalmente de secretario de Coordinación Técnica del entonces Ministerio de Economía y Producción, luego de la Semana Santa del año 2006. Precisamente, el jueves 13 de abril, Moreno, aún sin decreto de designación, inició su gestión, una gestión con una bandera que era asegurar la mesa de los argentinos. Es importante remarcar que Cavallo había disuelto la Secretaría de Comercio y en ese acto licuó la inteligencia que tenía ese organismo, tanto en materia de comercio exterior, porque no solo disolvió el Servicio Exterior Argentino, sino que disolvió el equipo especializado en la construcción y análisis de costos. Y al disolver el organismo, dejó en desuso la Ley de Abastecimiento, Ley 20.680 del año 1974, ley del gobierno peronista. Sobre esta ley vamos a volver a analizar, vamos a trabajarla un poco en particular, por su importancia y porque lamentablemente la gestión de Axel Kicillof con Augusto Costa a cargo de la Secretaría de Comercio la licuaron de contenido. Pero hoy iniciaremos el análisis de la gestión de Moreno, con un tema tan vigente que Moreno lo relata en el capítulo de su libro En defensa del modelo, bajo el título El conflicto de la carne, tensión, mercado interno y externo. Y nos dice, mi gestión comenzó con un primer desafío por vencer. El conflicto de la carne debía solucionarse lo antes posible, ya que el cierre de las exportaciones de carne vacuna deterioraba tanto la entrada de divisas como al propio sector. La suspensión de las ventas al exterior había sido una decisión tomada por la doctora Felisa Micheli. La ministra justificaba la medida por el sostenido aumento de los precios en el mercado interno, producto de una demanda creciente ante la recuperación de los ingresos populares. Si bien la noticia parece de hoy, las causas son bien distintas. En tal caso deberíamos hablar del aumento del consumo de carne de China y no del pueblo argentino. Para aquellos que no lo saben, Felisa Micheli hacía alarde de no ser peronista. Felisa, tanto en lo privado, en su actividad profesional en el marco de lo privado, como en sus cargos públicos, estuvo al lado del ministro Lavagna y fue quien lo reemplazó cuando Lavagna fue desplazado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Dice Moreno, por las características históricas de la distribución de carne en la Argentina, el cuarto trasero del animal de menor tenor graso es el exportable.
mientras que el cuarto delantero, de mayor tenor graso, se comercializa en el mercado interno. El precio del kilo vivo en los remates es la combinación de precios entre los cuartos delanteros y trasero. Es decir, lo que están dispuestos a pagar tanto el comprador que abastece el mercado interno como el frigorífico exportador. Y agrega, cuando el mercado internacional eleva el precio de los cortes de cuarto trasero, el productor recibe un mejor precio de los exportadores y naturalmente, por la propia dinámica de la subasta, eso eleva el precio del animal, también para el abastecimiento interno. Agreguemos que las exportaciones de carne argentina siempre estuvieron caracterizadas por la incidencia de la ecuación de la llamada cuota Hilton, una cuota de exportación a la Unión Europea conformada por carne vacuna sin hueso, de alta calidad y alto valor agregado, que era y es parte de la ecuación de las ventas de los frigoríficos autorizados por la Unión Europea para su exportación. En marzo de 2006, los diarios titularon: Argentina suspende la exportación de carne durante 6 meses para bajar su precio. La medida pretende frenar el alza de los precios de los productos vacunos en el mercado interno. Reitero, esta noticia no es de hoy, fue de marzo de 2006. Pocos días después que Felisa Micheli tomara esta decisión, Néstor Kirchner tomó decisiones que marcaron la designación de Guillermo Moreno al frente del organismo que, convengamos, en un marco macroeconómico ordenado, tiene atribuciones para garantizar el abastecimiento del mercado interno. A partir de los feriados de la Semana Santa, precisamente jueves 13 de abril de 2006, Moreno recibió a los principales actores del negocio de la carne. El precio de la carne. En enero de 2006, el presidente Kirchner delegó en Guillermo Moreno el control de los precios de la carne. Cuando el presidente Kirchner me ofrece este cargo, teníamos el temita de la carne, teníamos las exportaciones cerradas. Era una Pascua de allá del 2006 y entonces resolví que para empezar a abordar la problemática de la carne, como correspondía a una gestión peronista, empezaba por el eslabón más débil, empezamos por los carniceros. Después seguimos por los matarifes y en el mismo día recibimos a los muchachos de Liniers. Uno, en la puerta de mi oficina, me pone la mano en los hombros y me dice, suelto de cuerpo: ¿sabés cuántos gobiernos nos hemos comido los ganaderos? Y entonces yo le contesté: mira, puede ser que vuelva a ganar, pero si no haces lo que tenés que hacer, al primero que voy a ir a buscar es a vos. Cuento esta anécdota porque ahí es donde uno se gradúa de economista. Entonces, al margen de aciertos, errores, lo que fuere, todos nosotros tenemos que defender lo conquistado, porque ellos siempre están intentando volver a las viejas recetas. Ellos siempre van a intentar porque está en su naturaleza, no hay alternativa, está en su naturaleza. Y nosotros también está en nuestra naturaleza, que vamos a seguir resistiendo y haciendo. Entre ellos al vicepresidente de la Asociación de Carnicerías, quien, nos relata Moreno, llegó a la reunión con una actitud defensiva, con la sospecha de que se podían repetir las historias de responsabilizar por el aumento al último eslabón de la cadena de comercialización, es decir, al carnicero. Moreno nos cuenta: le manifesté que no había posibilidad de que los carniceros fueran culpables de las distorsiones.
Si ellos recibían facturas en alza como parte de una cadena que se iniciaba con productores y pasaba por consignatarios, frigoríficos y tal vez otros actores, no era casual que se fijase en el mercado de Hacienda de Liniers. El mercado había sido concesionado y convertido en sociedad anónima en los 90. No era casual que los accionistas que lo administraban, es decir, que administraban el mercado de Liniers, eran actores vinculados con la sociedad rural argentina y sectores concentrados del campo. En este sentido, dice Moreno, que el precio definido únicamente por el comprador extranjero, que es lo que quería la sociedad rural, deterioraba el poder adquisitivo del salario y la gobernabilidad del sistema, porque la carne es un bien fundamental en el sueldo de nuestros trabajadores. Y si solo se establecía en función del consumidor argentino, no había incentivos suficientes para aumentar y mejorar la producción. En este marco, Moreno fue designado mediante un decreto que fue publicado el 20 de abril, es decir, unos días después de iniciar estas gestiones en manera informal, y ese mismo día Moreno resolvió con inteligencia práctica, y debemos remarcar, cuidando no solo la mesa de los argentinos, sino los superávit gemelos y la armonía en los actores vinculados a la cadena de producción y consumo de la carne. Mediante su primera resolución, la número 1 del 2006, y como consecuencia de su aplicación, el mercado cárnico se fue normalizando, se volvió a exportar carne vacuna. Resaltemos, Moreno no cerró el mercado de exportación, como dicen algunos medios, algunos periodistas. Al contrario, lo abrió y además determinó que la baja en el precio de los 12 cortes populares hizo que el consumo per cápita aumentara. Es decir, su primera gestión fue una negociación con todos los actores involucrados para lograr la armonía entre el capital y el trabajo. Sin duda, la resolución encontró una fuerte oposición de parte, en particular, de la sociedad rural y del diario que la expresa. Veamos cuál es o son los diarios que se expresan y no en defensa del interés general. En nuestra columna del viernes pasado generamos memoria con un importante inventario de acciones de Moreno a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y contrastamos ese inventario con la noticia falsa de Berbisky, de Horacio Berbisky, sobre el arma. Hoy veamos qué dijo Página 12 el 22 de abril de 2006, solo 2 días después de que formalmente Moreno iniciara sus gestiones como secretario de Comercio. Página 12 tituló: "Con el arma lista para bajar los precios", vuelvo a repetir, con el arma lista para bajar los precios, el secretario Guillermo Moreno firmó una resolución que contempla sanciones en el marco de la ley de abastecimiento a quienes no cumplan con los precios de referencia para 12 cortes de carnes. Y en uno de sus párrafos dice: durante la exposición de 45 minutos que desplegó ayer, Moreno se preocupó por destacar el cambio de paradigma que supone la actual política económica y sus profundas diferencias con la economía de la década del 90. Se había desarmado la Secretaría de Comercio. Hoy no tenemos en el Estado personal capacitado para analizar las estructuras de costos sectoriales, se quejó el funcionario, a quien en el gobierno ahora apodan el sheriff. Se cuenta de él, reitero, se cuenta de él, nadie dice quién lo cuenta, que exhibió un arma de fuego en plena negociación con empresarios de las telecomunicaciones. Pero ninguno de los interlocutores de los últimos días lo ha visto desenfundarla de nuevo en un despacho oficial. Repitamos, se cuenta, como lo hizo Berbisky en el 2004, en esa Navidad del 2004. Y ahora esta nota firmada por el Rulo y Maximiliano Montenegro, nuevamente se utiliza la vaguedad sobre un hecho que, si hubiese sido cierto, debería tener
precisiones, pero no tiene ninguna precisión. Se cuenta de él, que exhibió, pero ninguno de sus interlocutores de los últimos días lo ha visto. Había una frase de Néstor en sus discursos que todos recordamos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? A la luz del ataque mediático que recibió Moreno, iniciado por Berbisky en particular, pero ahora de Página 12 en general, creo que a la frase de Néstor debería haber quedado explicitada, tal vez, como parte del grupo, también a Página 12. Porque me parece que el cambio de paradigma y sus profundas diferencias con la economía de la década del 90, con las políticas aplicadas para una década ganada, fueron atacadas por derecha y por izquierda, por los neoliberales y los progresistas por igual. Nosotros, con convicción peronista, construiremos memoria, continuaremos construyendo memoria. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban a